que hagas hoy de mí lo que tú quieras. Moldeame como la forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldeame como la forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Moldeame como la forma el barro el alfarero. Haz de mí un instrumento útil para ti, Señor. Útil para ti, Señor. Útil para ti, Señor. Aleluya. Qué preciosa alabanza. El deseo, el sentir de aquellos que le servimos al Señor y sabemos que nuestra vida necesita cada día mejorar y nuestro deseo es que el Señor cumpla en nosotros lo que ya está prometido. Y qué bueno cuando hay esa humildad, esa disposición de someternos y permitirle que Él haga su voluntad en nosotros. Saludamos a los hermanos que se han esforzado y han llegado a la casa del Señor. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, primer propósito es dedicarle a Dios nuestra vida, nuestro ser entero. Lo traemos en sacrificio vivo. Muchos se esfuerzan, se sacrifican para llegar a la casa del Señor y dar un testimonio vivo a los vecinos, a todo el que les ve que han llegado a la casa de Dios. Eso es un sacrificio vivo. También llegamos a la casa del Señor para adorarlo, para glorificarlo, para honrarlo. Es la demostración de gratitud, de afecto, de amor al Señor. Y hemos venido también para recibir la enseñanza de su palabra. Hoy comenzamos una nueva serie de estudios basados en esas profecías que por milenios había Dios prometido que se cumplirían, y al estudiarla y observar el cumplimiento nos hace ver la grandeza del Dios a quien nosotros les servimos. Saludamos a los que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación y esperamos, como ya hemos dicho, ser de bendición a sus vidas. El tema del estudio de hoy es el linaje y el sacerdocio de Jesús. La porción bíblica ya le daremos lectura, pero antes, a través de todo el cúmulo de estudio, vamos a ver ese linaje y el sacerdocio
profetizados de Jesús exaltan el poder y la fidelidad de Dios. El texto clave o áureo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, en Hebreos capítulo 7, el versículo 17. La porción bíblica que vamos a estudiar comienza en Génesis capítulo 3, luego viajamos a Lucas, volvemos a Génesis, visitamos a Mateo, a Génesis nuevamente, Salmos y concluimos con Hebreos. Y dice la palabra del Señor: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lucas capítulo 2, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Génesis 12, versículo 1, a continuación: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré una nación grande de tu nombre y será bendecido. Mateos capítulo 1, versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta Regresamos a Génesis capítulo 14, versículo 18 a continuación. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo que hizo en la tierra. El Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Después de perfección puede poner el Levítico, porque ahora es el pueblo del según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de poder conocer los eventos que a través de tu palabra hemos podido estudiar. Te damos gracias, Señor, porque mucha gente está en ignorancia, desconocen, Señor, y por eso no pueden disfrutar ni gozar
de lo que tú nos has provisto a través de las edades, a través de los siglos, de los milenios. Tu palabra ha sido fiel. Tú has sido, Señor, oh cumplidor en todo cuanto has prometido. Y por eso en esta hora nosotros nos podemos congregar, creer, Señor, y aceptar que tu palabra es la verdad, porque es una experiencia en nuestra vida. Te presento a los que nos están observando y escuchando, porque el Dios a quien nosotros servimos, le adoramos aquí en este lugar, es el mismo que se puede manifestar y obrar donde quiera esté una vida que le invoque. Allí estás tú, Señor, para hacer la obra que es necesaria en cada uno de los que invocan tu nombre. Bendice la adoración que va a ser a través de la himnología y a los hermanos, Señor, que se preparan y tú los usas para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestros hermanos con nosotros. Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos para darle gloria y honra al Señor una vez más. Qué lindo es adorarle a mi Dios. Hermana, bienvenida, un gusto verte. Gracias, Señor, te damos por la belleza que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Esta noche vamos a glorificar a nuestro Dios con nuestra primera alabanza al borde de su gran trono. Vamos a alabarle. Él está en su trono y nos vamos a postrar delante de Él, dándole gloria y honra. Gloria a Dios. Sentado
Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos, y Jehová iba delante de ellos, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos, y Jehová iba delante de ellos, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego. Cuando el faraón Dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová los guió por el desierto. Y Jehová iba delante de ellos, y Jehová iba delante de ellos, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego. Alabo a Dios. Yes, Lord. Santo, te alabo, Dios. Gracias, Señor Jesús. De día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día la nube, de noche el fuego, de día como una nube, de noche como un fuego, de día como una nube, de noche como un fuego. Tanto, un poquito rápida, ¿verdad, hermano? Te alabo, Dios. Gracias, Señor. Qué bello eres, Padre. Hermano, ahora vamos a leer la palabra en Primera de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Amén. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Gracias, Señor, en el nombre, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿verdad? Eso lo podemos hacer y se nos va a hacer bien fácil. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te doy la gloria y te doy la honra en esta noche, Señor. Padre, Señor, te pido que te pases
haces en cada uno de nuestros corazones, mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque después de este día tan maravilloso, porque le vamos a decir maravilloso, Señor, estamos en tu presencia, dándote la gracia por lo bueno que tú eres con nosotros, por lo maravilloso que tú eres, Señor. Estaba pensando, Señor, ahorita y me estremecía de la alegría, de la felicidad, de servirle a un Dios tan poderoso, tan maravilloso como tú, mi Dios, porque sin ti, Señor, no somos nada, mi Dios. Contigo, Señor Santo, te damos la gloria, la honra, Señor. Te amo, Padre, te doy gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Y ahora le vamos a pedir a nuestros hermanos que pasen a recoger las ofrendas y vamos a cantar nuestro último corito. Cae, 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 que siga cayendo el poder de Dios en nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí. Esa obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. Fuera, se tienen que ir. Fuera, se tienen que ir, fuera, se tienen que ir, fuera, se tienen que ir. Cae, 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 déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Cae, 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 déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. Fuera, se tienen que ir. Fuera, se tienen que ir. Dile fuera, fuera, se tienen que ir. Fuera, se tienen que ir. Cae, 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 cae. Déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Cae, cae, cae. Déjalo caer. El Espíritu de Dios quiere caer aquí. Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo puede impedir. Y si los demonios llegan fuera, se tienen que ir. 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 Se tienen que ir, Fuera, se tienen que ir, fuera, se tienen que ir, fuera. se tienen que ir. Tanto, pero dile a dónde. Gracias, Señor. Te alabo, Dios. Y ahora nuestro amado pastor, Reverendo Castillo, con nosotros. Gracias, hermano. El Señor lo bendiga. Qué bueno cuando podemos adorar al Señor y hacerlo con la libertad con que Él nos ha hecho libre. Vamos de inmediato al estudio de la palabra del Señor. Como dijimos en el principio, vamos a estar estudiando una serie de cumplimientos a profecías que fueron declaradas, que fueron presentadas y dadas por el Señor y que pasaron milenios para que tuvieran cumplimiento.
Y muchos, lamentablemente, como que se decepcionaron, pensando que el Dios que había prometido no había podido cumplir. Pero nosotros hoy vamos a ver que Dios es fiel y que todo lo que Él promete a su debido tiempo ha de tener cumplimiento. Y las profecías es aquello que Dios las declara a aquellos a quienes Él escoge para que ellos puedan decir lo que Dios tiene y quiere para aquellos que le aman y que le sirven. La profecía tiene dos aspectos. Es la declaración de algo que ha de acontecer en el futuro. Pero también Dios usaba a los profetas para descubrir, para presentar eventos del pasado. Eventos que habían ocurrido y que no se conocía su origen. Por ejemplo, cuando leemos en algunos de los libros de los profetas, tanto en Ezequiel como en Isaías, podemos ver algo que no se conocía, que se había manifestado y había causado tanto daño, pero el origen no se había conocido. Y Dios usó en una ocasión la vanidad, el orgullo de un rey para entonces describir y hacer saber que alguien había actuado semejante a la actitud con que procedía ese rey en ese tiempo, pero que Dios le había destituido. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 28 de Ezequiel y en el capítulo 14, si no me equivoco, en el momento de Isaías, cuando Dios revela lo que no se había conocido hasta ese entonces, el origen, cómo surgió el que llamamos y conocemos por Satanás, por el diablo. No se había conocido el origen, pero Dios entonces quiere revelarlo para que nosotros sepamos que hay un enemigo, que hay un adversario, que hay quien se quiere oponer a lo que Dios quiere hacer en beneficio del ser humano. Entonces, para que pueda ser destruido, para que la forma y manera de este enemigo actual pudiese ser destruida, Dios entonces establece un procedimiento, una forma de cómo destruir las obras
del diablo. Lo primero que vamos a ver es que Dios instituyó en la eternidad. No sabemos, cuando pensamos en la eternidad, no sabemos definitivamente el tiempo. Solo Dios es quien conoce lo que es la eternidad. Nosotros estamos limitados al tiempo. Nosotros sí podemos hablar de eventos, hablar de sucesos, hablar de muchas otras cosas y establecemos el tiempo de los sucesos, de los eventos. En Dios es el único que sabe lo que es la eternidad. Y en esa eternidad, Él sabe todos los eventos y sucesos, grandes y pequeños, que han de suceder, que han de acontecer. A Dios nada le toma por sorpresa. Nosotros casi todos los días entramos a tener relación y a participar y a ser afectados por cosas que ni habíamos pensado que podrían suceder y afectar nuestra vida en la forma que a veces sucede. Por eso Dios proveyó en esa inmensurable eternidad el cómo Él haría las cosas que sucederían favorables y perjudiciales o dañinas, pero en ese tiempo de la eternidad Él proveyó lo necesario para hacer lo que era debido. Entonces, vamos a estar conociendo esas profecías que entonces Él las revela. Lo que ha de acontecer en el futuro, Él en su misericordia, en su amor, en su bondad, para que estemos apercibidos, Él usa hombres, usa mujeres. Él quiere que podamos tener el conocimiento y que podamos estar en expectativa y que podamos ser parte de esto que Dios tiene y quiere para la humanidad. Lo primero que vamos a estudiar y conocer ligeramente es el linaje de la persona única en el panorama humano y aún en el panorama divino. Vamos a conocer quién es Él y vamos a ver cómo Él se manifestó y reveló lo que estaba en la eternidad, ya en Dios establecido para beneficiar
a la humanidad. Lo segundo que vamos a ver es su posición como sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote desde el punto de vista bíblico. Porque hay religiones que tienen sacerdotes. Hasta el mismo diablo tiene en su sistema para engañar a la humanidad y aprovecharse de ellos. Y toda la intención del maligno, déjenme aprovechar este momento, es destruir, es hacer daño. Es que al él haber sido destituido y haber sido condenado a que jamás él podrá ser restituido. El diablo y los que con él consintieron rebelarse contra Dios en un tiempo que tampoco bíblicamente aún no encontramos la fecha, el tiempo preciso, pero sí nos dice que él se rebeló, siendo un ángel, habiendo estado ocupando una posición de prestigio grande. Él había estado a cargo de la tierra. Él había estado a cargo de la creación que Dios había hecho para en el futuro establecer la generación humana. Pero mientras él estuvo a cargo de esa creación que era perfecta, en él se produjo la intención de querer ser el único apoderado de esta creación y que Dios no tuviera que intervenir ni hacer nada con relación a la creación que se había formado. Y por eso entonces busca aliados y llega al cielo para decirle a Dios: yo voy a ser semejante a ti. Yo voy a gobernar la creación y voy a estar allí con los que le habían consentido. Pero Dios no se lo consintió, Dios no se lo permitió. Y por eso, en el capítulo 1 de Génesis, que vamos a ver, en el versículo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego dice, y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero Dios no crea desórdenes. Dios no hace nada si no tiene un propósito para que lo que Él hace exista con un propósito. Se sobreentiende entonces que este ángel descendió y causó el caos. Y la tierra entonces queda desordenada a tal extremo que las aguas se salieron de su lugar y cubrieron toda la tierra. Y luego Dios entonces desciende para volver a ordenar y colocar todas las cosas en su sitio. Pero desde que este ángel se reveló, se llamaba querubín,
desde que Él se reveló, ha estado insistiendo en destruir, en hacer daño, en querer arruinar todo lo bueno que Dios ha hecho. Y por eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 3. Primero, vamos a observar ligeramente que Génesis significa principio. Y si analizamos bien y lo estudiamos bien, vamos a descubrir que en Génesis está el embrión, diríamos, el comienzo, el principio de todas las cosas que existen y aún de otras que existirán. En Génesis, al hacer el estudio, descubrimos el por qué se llama Génesis, por qué se llama principio, el principio de todas las cosas. Pero la pregunta es, entonces, ¿quién escribió el libro de Génesis? ¿Y cuándo lo escribió? Porque Génesis nos narra desde el principio de la creación cómo el que escribió pudo recibir, porque de acuerdo al canon bíblico, de acuerdo a la misma Biblia, quien lo escribió no vivió en el tiempo que la mayoría de las cosas tuvieron cumplimiento. Entonces, primero, ¿quién lo escribió? Todos los datos históricos nos presentan a Moisés como el escritor. Yo quiero hacerles una aclaración, y es que a veces atribuimos la autografía, los autores, llamamos los autores de los libros de la Biblia. Pero tenga claro, la Biblia tiene un solo autor y tiene más de 40 escritores. Hay una diferencia entre el autor y el escritor. El autor es en sí el que produce lo que se va a escribir. El escritor es el que recibe lo que el autor declara y lo escribe. Por eso es bueno que entendamos que muchas de las cosas que están escritas en la palabra del Señor fueron reveladas, que de por sí mismo el que las escribió ni las vivió personalmente, ni tampoco las produjo de sus capacidades y conceptos intelectuales. Dios es el que le revela a Moisés. Primero está la intervención directa de Dios de capacitar a Moisés para que escriba aquello que no hubiese podido por sus capacidades
por sus habilidades, por sí mismo, el haber podido saberlo. Pero Dios entonces se lo revela. Y eso es importante. El asunto es, lo que Dios le reveló, ¿fue auténtico? ¿Fue verídico? ¿Era la realidad? Porque entonces, al estudiarse y compararse con los eventos, descubrimos, ¿fue la verdad? Es lo que Dios dijo, lo que Dios le dijo es la realidad. Lo otro es, si adquiría conocimiento por tradición. Tradición es de una generación a otra generación. Déjenme decirle, el propósito de la reproducción humana, escuche bien, los que me están escuchando a través de los medios de comunicación, el propósito de que Dios le dio al hombre y a la mujer el poder reproducirse, el primer principio básico y fundamental era que cuando tuviesen hijos le pudiesen transmitir, le pudiesen enseñar, le pudiesen decir acerca de Dios, que los hijos pudiesen conocer y entender la existencia de Dios y el por qué esos hijos existen. ¿Sabe por qué? Porque las generaciones pasarían y el conocimiento continuaría. Por eso es importante que los padres se ocupen de enseñar a sus hijos el conocimiento de Dios. Porque un día yo no voy a estar, yo partiré a la eternidad, pero porque yo parta a la eternidad, el conocimiento de Dios no se va a sepultar. Gloria a Dios. Yo lo voy a dejar en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu de mis hijos, para que ellos también enseñen a sus hijos. Mire qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros, Gloria a Dios. que a veces la ignoramos y la pasamos por alto, y sobre todo descuidamos el tiempo de sembrar el conocimiento. Muchos padres dicen, no, es que él no entiende, es que él no sabe, yo no voy a perder el tiempo. Y lamentablemente está probado, le voy a decir algo, en la psicología y en la pedagogía está probado que desde que el niño empieza en la matriz hasta los 3 años es el mejor tiempo para introducirle el conocimiento básico y fundamental acerca de Dios, de sí mismo y de sus padres, de sus parientes. Y eso está probado. La gente no sabe que en la matriz el niño recibe las impresiones de lo que sucede alrededor. En una ocasión, mientras hacía una terapia, una enseñanza, un padre me dice que cada vez que recogía al niño, el niño lloraba, pero que cuando lo cogía la mamá,
el niño se tranquilizaba. ¿Sabe lo que hemos deducido? Y no quisiera usar tanto el vocablo psicología, pero el feto dentro de la matriz percibe los acontecimientos externos. El padre llegaba en una actitud de violencia, en una actitud realmente que afectaba las emociones de la mamá, y esas emociones afectaban entonces al feto, al niño, a la niña, a la criatura interna. Sentía lo mismo que sentía la madre al ser afectada por el comportamiento del padre. Y ahora cuando nace el niño y escucha la voz del padre, se le transmite el sentimiento de lo que él experimentaba cuando estaba en la matriz. Ahora, eso es entre paréntesis, porque yo lo que quiero es que tanto la audiencia entienda como los que estamos aquí la importancia de lo que es el transmitir el conocimiento de Dios de generación en generación. Y eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel a través de la ley. Le dijo, yo quiero, es más, yo no sé, ustedes, aquí tuvimos que remover, o no tuvimos, pero lo hicimos. No sé si veía que en cada puerta había un emblema de la ley. ¿Sabe por qué los judíos, hebreos, que son ortodoxos, bien sea, tienen los rizos? Eso lo que implica es los rollos de la ley. Si usted no ha podido entender por qué ellos tienen unos rizos colgantes, hombres y mujeres, eso representa la ley, porque Dios le dijo que además se la amarraran en las manos, que se la pusieran hasta en la frente, que se la pusieran, porque algo esencial y necesario es que el ser humano tenga conciencia de la existencia de Dios. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta criminología y tantas cosas? Creo que ayer una joven de 14 años entra a una escuela y la intención era, de acuerdo a lo que dicen, causar muerte a todo el que ella encontrara de frente. Y llegó a matar, creo que a una maestra y a un niño. Pero ahora se descubre que era, y que una joven de solo 14 años, una muchacha, una señorita, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasó en ese hogar? No le enseñaron qué situación pasó. Pero vamos de inmediato, porque tenemos que ver en esta ocasión que el linaje y el sacerdocio de Jesús habían sido profetizados, bien sea de quién nacería en la genealogía, en la descendencia, el que entonces sería el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Y es maravilloso
cómo Dios hace las cosas. Primero, en cuanto a lo que es el linaje, hoy en día se ha despertado un deseo de saber acerca de nuestros antepasados. Yo no sé si usted ha investigado quiénes fueron sus antepasados. Yo he investigado y de acuerdo a lo que me relatan, tengo hasta descendencia judía a través de España. Entonces, es necesario, por varias razones, el conocer la descendencia, la genealogía, quiénes fueron tus antepasados. Fíjate, yo no sé cuando ustedes han ido a exámenes médicos, es necesario para el doctor primario tener un fondo histórico acerca de las condiciones físicas de tus antepasados. ¿Sabe hasta dónde llega el que tú seas afectado en tu presente desde tu tatarabuela? Creo que yo le di en una ocasión un estudio sobre la herencia que tú tienes dentro de ti de más de 18 personas, características que tienes dentro de ti. No solamente lo que tiene que ver con la formación de tu personalidad, sino también la herencia. Se te transmiten las tendencias a las enfermedades que han habido en tu descendencia familiar. Y si tú no tomas medidas, si tú no eres precavido, entonces llegará un momento que una de las enfermedades de tu tatarabuelo, abuelo, se va a manifestar en ti y tú ni sabes de dónde vino, por qué sucede. Y es porque a través de la herencia se transmite en el linaje todas esas situaciones que son necesarias tomar las medidas de precaución. Ahora, bíblicamente, Dios había prometido en el libro de Génesis, volvemos al linaje de Jesús. Noten ustedes por qué y cómo se introdujo la rebeldía, la desobediencia, lo que llamamos pecado. El que un día quiso ser igual a Dios y Dios lo destituye, al ver al ser humano en el lugar que él había estado antes, que Luzbel había estado, era el que gobernaba entonces la tierra, pero por su rebelión
fue destituido. Porque la tierra era para una criatura que Dios quería poner a su imagen y a su semejanza. Pero Lucifer como que pudo entender de alguna manera, percibir, me van a quitar y van a ponerlo a él. Así es que cuando lo ponga, yo voy a quitar, le voy a hacer revelar también como yo lo hice. Entonces, desciende, pero usa un medio. ¿Cuál fue el medio? La serpiente. ¿Por qué usó la serpiente? Porque parece que la serpiente en ese tiempo estaba en el huerto y era atractiva en su manera de ser. Presenta algunas. Dice que era astuta. Ella sabía cómo manejar y controlar. Ahora, escuche bien, porque este es el primer medium usado por Satanás. ¿Qué es un medium? Medium es en el latín, es un intermedio. ¿Sabe dónde usan mucho los medium? Los espiritistas. Los espiritistas tienen medium de individuos que median entre la comunicación de Satanás y los demonios con el individuo que va a la consulta. Se manifiesta el demonio en un individuo y le habla a la persona que va para hacer la consulta. Yo no voy a hablar de eso porque el tiempo pasa, y no quiero tampoco que la gente tenga una impresión errónea, porque dos cosas he hecho. Una es estudiar el ocultismo y otra cosa es conocer lo que se llama la magia negra. Y haber tratado y tener experiencias indeseables por haber querido conocer en sí lo básico y fundamental de esas dos situaciones. Pero lo importante y lo grande es, Satanás no ha dejado de usar medios. Y en esta ocasión, esta serpiente puede hablar. ¿De qué manera? Es la pregunta, si lo hizo oralmente o se lo hizo a través de persuasión de pensamiento. Pero el asunto es que se establece una conversación entre doña Eva y la serpiente. Pero no es la serpiente en sí. La serpiente es el medio, es el instrumento usado por Satanás. ¿Qué quiso el diablo introducir en la mente de doña Eva? Le quiso decir lo mismo que él había querido ser, igual a Dios. Y le dijo, ustedes ven ese árbol, contiene una fruta, porque en esa fruta hay un conocimiento que le haría a ustedes ser igual a Dios.
Pero Dios no quiere que ustedes sean igual a Él y por eso les ha prohibido el hacerse de ese conocimiento. Total, el conocimiento del mal. Dios no quería que el ser humano fuese víctima de lo que había sido también el mismo diablo, de tener el conocimiento del mal que tanto daño le iba a causar. Dios lo que no quería era que la humanidad sufriera y padeciese un daño que realmente solo el mismo Dios era quien lo podía librar y evitar. Entonces, la mujer lamentablemente accede, toma de la fruta. Ahora, note esto, no es tanto la fruta, es la actitud de no obedecer. No es tanto la fruta. La fruta podía ser nada más que un símbolo representante de una acción. Yo se lo puedo ilustrar fácilmente. Si yo pongo mi cartera aquí y yo le digo a ustedes, yo no quiero que toquen la cartera ni vean lo que en ella hay, pero uno de ustedes le dice al otro, pero qué pena tener ahí que nosotros no podamos saber, porque tú no tratas. Entonces, viene y ve la cartera, ¿qué va a encontrar? Lo que tal vez tienen en la identificación, en la licencia y la cosa. No hay nada. Pero ¿cuál es la falta? La actitud de haberse atrevido no obedecerme. Entonces, la actitud del ser humano en esa ocasión de no obedecer se revela a la ordenanza de Dios de no hacer, de no adquirir. Entonces, se pasó el límite de la obediencia a la desobediencia. Cuando entra la desobediencia es romper con la relación con Dios, porque Dios no puede tratar con desobedientes. Entonces, el entrar en esa dimensión, pasar el pie, es entrar en la desobediencia. O sea, es como usted le dice a un niño, siéntate. Y el niño no se quiere sentar. Pero usted viene y lo forza por la oreja y lo sienta. Y si al niño le pudiese hablar, le diría, estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Entonces, el acto de doña Eva de tomar de la fruta no era tanto la fruta, era la actitud de no respetar la ordenanza que Dios le había dado. No lo tomes. ¿Por qué? Porque eso le pasó a él. Él se sobrepasó, hablando del diablo. La ordenanza era que él fuera sometido, porque él fue creado. Que me obedeciese, que se sometiese, pero él quiso sobrepasar a lo ya establecido de obedecer y someterse a hacer lo que se le ordena. Y esa actitud es lo que ha traído tanto daño y ha perjudicado. Pero Dios hizo la promesa
y en el mismo momento que pronuncia el juicio de condenación, que es el expulsar, el sacar, el echar fuera, el Dios que los visitaba, el Dios que compartía con ellos, el Dios que tenía esa relación, ahora no puede manifestarse, no puede visitarlos, no puede estar con ellos, porque en ellos está lo que llamamos la rebelión. Se rebelaron contra Dios. Pero Dios es misericordioso y le dijo al diablo, condenó a la serpiente por haber sido un medium, y le dice, mira, a ti te voy a poner la sentencia de que te vas, lo que te comas, primero ya no vas a ser erguida, ya no te vas a poder levantar y mantener erguida, vas a tener que arrastrarte. Lo segundo es que vas a comer polvo de la tierra. Ahora, no es que la serpiente se alimenta de la tierra o con tierra, es que la serpiente, al tomar cualquier animal, lo que se vaya a comer, no puede sostenerse, tiene que arrastrarse. Entonces, en la forma en que el animal quiera escapar, se vuelve la tierra, el polvo, entonces se ensucia y la serpiente tiene que comerse no solamente la presa que coge, el animal que coge, sino envuelto y empapado y ensuciado con la tierra. No iba a poder comerse nada limpio sin antes estar saturado con el polvo y con la tierra. Y eso hay que entenderlo, porque a veces la gente dice, la serpiente lo que come es tierra. No, el castigo de ella. Pero lo otro es, note esto, sobrepasa de hablar con la serpiente, de dictarle a la serpiente, pero a través de la serpiente Dios le dicta al diablo y le dice a la mujer, de ti va a salir una simiente. Esa simiente que va a salir va a herir a la simiente de él, quien sea al diablo, le va a herir en la cabeza, pero él le va a herir en el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar? Pues el calcañar es el talón. El talón del pie. El talón. Pero hay una diferencia de un golpe en la cabeza a un golpe en la pierna. Un golpe en la cabeza causa la muerte. Un golpe en el calcañar lo que causa es una herida que puede ser sanada. Pero un golpe en la cabeza puede causar un derrame cerebral y no poder ser restaurado. Ahora note que la sentencia de Dios hacia el diablo es que la simiente que nacería un día heriría al diablo en la cabeza, le daría un golpe mortal. Le quitaría todo poder, toda autoridad, y que el diablo insistiría, pero lo que le haría no se compararía con el golpe que el diablo recibiría. A pesar de que hay que entender esto, porque imagínense, Cristo viene del cielo
y nace en Belén de Judea en el cumplimiento del tiempo, y el único que se ocupa de una genealogía es Mateos. ¿Por qué Mateos presenta la genealogía de Cristo? Porque Mateos era judío. Y Mateos quiere presentarle a los judíos que Cristo era el prometido desde Génesis, que a través de todos los que Dios usó. Entonces, déjenme saltar ligeramente, porque entonces llega Abraham. A través de los hijos de Adán, a través de los hijos de Noé, llega el momento cuando está Abraham en el panorama. A través de cada una de estas familias y eventos, Dios siempre escogió a alguien. Y de ese alguien que Dios escogía, era que salía un descendiente que continuaba la genealogía. Llega Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que hoy es Irak. El territorio de Irak era Ur de los Caldeos. En ese lugar eran politeístas. El politeísmo son los grupos que creen en muchos dioses, tienen muchas imágenes, tienen muchos ídolos, adoran todo lo que ellos consideran de quien pueden recibir algún beneficio o quien puede rebelarse contra ellos y producirles castigo. En ese tiempo Abraham, cuando el conocimiento de Dios se había nublado, había escaseado, Abraham se dispone a buscar la verdad y a querer servir no a los ídolos que producía Taré, su padre. El padre de Abraham era un productor de ídolos y le causó varios problemas, porque cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham, lamentablemente, como hijo, no quiso dejar a su papá. Se lo llevó. Pero ¿qué pasó? Dios no le dio el cumplimiento de las promesas hasta que Taré no murió. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Taré se había llevado con él algunos ídolos y los tenía escondidos. Y Dios le dice a Abraham, hay que sacar esto para yo poder bendecirte. Entonces muere Taré, y Dios entonces confirma la promesa de que le dará un hijo, y le dará la tierra, y lo hará el Padre de naciones. De ahí entonces somos nosotros. Y es bueno que entendamos, nos llaman gentiles, pero realmente somos la descendencia de Abraham, legítima y legal. Entonces Cristo viene a ser. Ahora, concluyo. Viene a ser sacerdote. Y no conforme al orden levítico, sino conforme al orden
de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Es bueno, yo le dije en el principio que los padres eran los responsables de la enseñanza en el hogar acerca de Dios, pero eran también los que hacían sacrificios. Los padres eran los que hacían los sacrificios, por eso encuentran a Abel, por eso encuentran a Caín, por eso encuentran a través de el mismo Abraham, porque eran los padres, los jefes de familia, los responsables de hacer los sacrificios. Entonces, cuando llegamos al libro donde se menciona a Melquisedec, para ese tiempo no existía la orden sacerdotal levítica. Ahora hay que entender por qué Dios ordenó la orden levítica. Cuando Moisés desciende del monte con las tablas de la ley, el pueblo había hecho un becerro y lo habían estado adorando. Moisés quería destruir a todo el pueblo. Dios le dijo: no, Moisés, así no es. ¿Qué van a decir las demás naciones? Que los saqué para destruirlos en el desierto. No, Moisés. Entonces Moisés se fue a un lado, después de haber destruido el becerro, se fue a un lado y dijo: aquellos que les quieren servir a Dios, aquellos que quieren y reconocen a Dios como el único Dios, pasen acá. Los únicos que pasaron fue la tribu de Leví. Desde entonces Dios determinó y dijo: a ellos los vas a constituir mis sacerdotes. Y desde entonces la tribu de Leví fueron instituidos como sacerdotes, y nadie que no fuera de la tribu de Leví podía ser sacerdote. Pero antes de eso, ¿quiénes eran? Eran los padres y además los primogénitos. El primer hijo que nacía en la familia, varón, se constituía entonces en el sucesor de su padre si su padre había muerto. Pero ahora, Cristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Él es descendiente. ¿Por qué? Porque trasciende la promesa de Dios de proveer un sacerdote, pero un sacerdote que no estuviese limitado a lo establecido en el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico estaba limitado a ¿quiénes? A los israelitas. Era solo para los israelitas. Pero el sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, porque Melquisedec para ese tiempo no existía Israel formalmente, no existía la tribu de Leví, pero Dios lo había constituido sacerdote, rey y profeta. Cristo tiene las tres funciones. Cristo vino a ser el profeta que declaró y dijo lo que Dios quiere hacer con el mundo entero. Cristo es el sacerdote porque es el que murió y derramó su sangre e intercede por nosotros. Cristo es el Mesías no solo para Israel. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, que un día aparecerá en gloria. Dios me los guarde y me los bendiga. Que le dice mucho más. Vamos a ver. Hay un testimonio, pero
tremendo. Se lo enseñé a José, que me lo entregó el hermano. Un pastor llamado de apellido Gómez. Y este pastor, escuchen hermanos, y los que me están escuchando, posiblemente hasta él está escuchándonos. Este pastor tenía un cáncer terminante en la próstata y estaba para morir cuando una familiar de él lleva el teléfono y él me escuchó en la oración. Cuando hice la oración, hay momentos que Dios me inquieta por algo y yo me cohíbo de hacerlo público. Pero en esa ocasión, creo que le dije que yo entraba a un lugar donde estaba una persona para morir y que el Señor estaba a mi lado y Él me indicó que le iba a sanar a través de la oración. Y yo creo que lo dije ese día y resulta que era este pastor de apellido Gómez. Él estaba en condiciones ya para expirar, pero la hija le puso el teléfono y él escuchó, y mientras yo oraba él sentía que Dios estaba ministrándole, pero colapsó, o sea, quedó inconsciente, creían que se había muerto, la familia comenzó a llorar, pero entonces comenzó a vomitar y a vomitar. Lo levantaron y cuando vomitó el cáncer, todo lo que tenía dentro, lo botó, pero recobró la vida, fuerza. Cuando fue al doctor, lo llevaron al doctor. El doctor quedó sorprendido porque había sido sanado instantáneamente. Gloria a Dios. Tengo el testimonio del hermano Cruz. Un día de esto se lo vamos a poner a presentar para que puedan ver que lo que estamos haciendo aquí con nosotros, Dios está siendo glorificado en otros lugares. Aleluya. Así es que vamos de inmediato a orar por Elvin González de Colombia, Daniel Sisi de Corea del Sur. Alabado sea Dios, hasta dónde hemos llegado. Alejandro Pérez de México, Aleida Montoya de Colombia, Daniel Fernández de Panamá, Idalia García de Cuba, Francisco Arellana de Honduras, María Lozada, Nicaragua, Luis Martínez, Ecuador, William Hernández de México, Elvira Ayala de Paraguay, Sara Hernández de México, José Ayala, Venezuela, Fernando Silva, Brasil, Jonathan Pérez de Ecuador, Juris Rivas de Cuba, Tito Borrero, Puerto Rico, Alexander Castillo de Venezuela, Luis Acevedo, Argentina, Linda Mauriz de Brasil. Todos piden por salvación. Vamos a estar en pie. Estos que han llamado y sus nombres hemos recibido, le aconsejamos que asistan a un templo donde puedan escuchar y recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Voy a darles la dirección postal de nuestra congregación, por si alguno de ustedes quiere y desea escribirnos.
estamos en la mejor disposición de comunicarnos con ustedes. Es Iglesia Cristiana El Buen Pastor, 725 Hancock, Hancock, y avenida se abrevia a, en algunos lugares es V o B pequeña, E, Bridgeport, Connecticut, y el área postal es 06605. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo y queremos instruirle y enseñarle aún mucho más de lo que hasta ahora ha podido recibir. Padre, te damos gracias por este privilegio de congregarnos y estudiar tu palabra. Te damos gracias por el conocimiento que a través de ella nos impartes, recibimos. En este momento quiero presentarte a cada una de estas vidas que creyendo en Jesucristo lo aceptan como el Salvador personal de sus almas y confiesan que Él es el Señor y que tú, oh Dios, perdonas todos sus pecados y le haces parte de la familia que sobre la haz de la tierra has estado formando. En sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida y esperamos que el Espíritu Santo, que les ministró para la conversión, continúe en ellos manifestándose, guiándolos, protegiéndolos, librándolos de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.